sobre un tema que es el duelo. El duelo es un proceso psicológico, emocional que experimentamos las personas cuando sufrimos la pérdida, la separación, el distanciamiento de un ser amado. Cuando digo un ser amado me refiero a una persona, y también puede ser una mascota, puede ser incluso la separación de la familia, la pérdida de un trabajo. Es decir, el duelo es el proceso que experimenta la persona cuando se separa de algo que para ella es valorado, es querido, es amado. Tenemos que destacar que el duelo es un proceso personal, único e individual. Las razones por las cuales se puede desencadenar un duelo son estrictamente personales. Alguien puede generar un duelo por la pérdida de una mascota o de algún elemento que puede ser intrascendente para otros. Es decir, lo que para una persona genera un duelo, para otras personas quizás no. La bibliografía suele coincidir en que hay 4 o 5 etapas que configuran el duelo. Esto no es así, no está escrito sobre piedra. En algunas personas pudiera haber algunas etapas, en otras pudiera desarrollarse unas diferentes. Sí es cierto que en la mayoría de los casos se observa un ciclo, un pasaje en el cual las personas transitan por esas etapas, ¿no? Y las vamos a definir ahora brevemente. La primera etapa corresponde a la negación. La negación es el proceso, como su nombre dice, donde la persona inicialmente, al enterarse del estímulo doloroso, por ejemplo una muerte, una pérdida, como un mecanismo de defensa, el sistema lo niega. No, esto no está ocurriendo, no puede ser. Por ejemplo, si alguien se murió, la reacción inmediata, muy común, es, pero no puede ser si él ayer estaba bien, si goza de buena salud. Es decir, el proceso de negación ocurre inmediatamente, como cuando éramos niños, que nos tapábamos los ojos cuando había una especie de amenaza, como si cerrando los ojos fuese a desaparecer. La negación es el primer proceso, es un mecanismo de defensa reactivo. La segunda fase, bastante común en todo proceso de duelo, es la ira, es la rabia. La persona contacta con el dolor, no sabe cómo conducirlo, cómo manejarlo, y la reacción más evasiva es la proyección de rabia, de ira, ¿no? Esto no me puede estar pasando porque esto me pasa a mí, reacciones muy comunes, muy cotidianas, y esta ira, esta rabia, puede ser proyectada generalmente hacia afuera, buscando culpables, buscando responsabilidades en otros, o puede ser proyectada, autoproyectada, en Gestalt, la psicología de Gestalt llama eso retroflexión, es decir, autodirigida hacia sí mismo, ¿no? Es decir, o la ira va hacia afuera buscando culpables, ¿no? Sacando esa angustia, o el manejo de la angustia es muy reversible, es hacia sí mismo con cuadros de culpabilización, ¿no? De victimización incluso. Hay gente que se puede quedar en esta etapa muchísimo tiempo, ¿no? Conocemos todos casos de personas que están quejándose continuamente de situaciones dolorosas para sí, proyectando eso en otros, y bueno, evidentemente esta es una posición de no resolución, de mucha energía, pero no hay resolución del conflicto. Esa es la segunda etapa, la rabia. La tercera etapa corresponde con la negociación, ¿no? La negociación consiste, ya el sujeto no tiene una etapa tan emotiva, tan emocional, tan volcánica, ¿no? Como la de la ira, y ahora en esta tercera etapa es la negociación, la racionalización, el exceso de pensamiento, la búsqueda de posibles causas, razones, hipótesis, ya de una manera mucho más racional, mucho menos emotiva que cuando pasó con la segunda etapa, que fue la ira o la rabia. Ahora en la negociación la persona empieza a buscar justificaciones y en realidad lo que hay es una búsqueda de la justicia, ¿no? Y esto es muy irónico porque muchas veces se escucha a la persona que dice: no es justo que esto me haya pasado a mí si yo soy una buena persona, ¿no? ¿Quién no ha pensado en eso? Pero la vida no responde a la justicia. La justicia es un concepto estrictamente humano, ¿no?
Es decir, las causas y consecuencias en la vida no responden a actos de justicia. Se cae una piedra, mata a unas personas y no tiene nada que ver con la justicia. Y ese es el proceso, la búsqueda de una explicación racional. Evidentemente, si la persona se queda aquí, pues también puede pasar muchísimo tiempo sin tener una posición resolutiva. La cuarta etapa corresponde a la tristeza. La tristeza es la emoción del contacto. Es cuando la persona empieza, digo entre comillas, realmente a experimentar el duelo. Es cuando contacta con el legítimo sentimiento de la pérdida, que es la tristeza, ¿no? Primero pasa por la negación, pasa por la rabia, que es muy culpabilizante, pasa por la racionalización, y el cuarto paso o etapa o fase es la tristeza. Y la tristeza ya tiene que ver con la expresión emotiva, emocional del dolor, con hacer contacto con esa parte netamente de duelo, dolorosa, donde ya hay una expresión mucho más genuina, mucho más sincera consigo mismo, ¿no? En estos momentos, a veces los acompañantes a esta persona que está en duelo suelen darle consejos, recomendaciones, cuando en realidad la persona lo que quiere a veces ni siquiera es oír a nadie, simplemente quiere que lo escuchen, quiere ser acompañado, quiere estar en su silencio y trabajar su duelo de manera solitaria, ¿no? Con esto hay que tener cuidado, porque si la tristeza se prolonga mucho en el tiempo, ya podríamos entrar en un cuadro de depresión, ¿no? Y ojo con esto, porque la depresión es uno de los conceptos más vilipendiados y confundidos en la psicología, ¿no? Creemos que todo es una depresión, ¿no? Tú puedes tener una tristeza, puedes tener una melancolía, pasar un mal momento, una bajona, ¿verdad? Pero una depresión ya tiene un cuadro clínico ya de tristeza sostenida y con unas características bien pronunciadas y bien específicas, ¿no? La tristeza es entonces el cuarto de estas etapas, de estos procesos. La quinta y última etapa corresponde a la aceptación. La aceptación es el proceso de salida del duelo, donde la persona, vamos a decir, quizás dramáticamente, regresa a la vida, sale del proceso de sufrimiento y ya empieza a entender que la vida sigue, que los procesos son irreversibles, y de alguna manera ya se reintegra, asimila la experiencia con sus cosas buenas, con sus cosas malas, positivas y negativas, y vuelve otra vez a interactuar socialmente, a tener expectativas mucho más positivas, el ánimo empieza a cambiar. Y esto es interesante porque hay una gran diferencia entre aceptar y resignarse. Hay gente que se disfraza de aceptación, pero en el fondo es una resignación. La resignación consiste cuando yo acepto a medias tintas las cosas. Digo que las acepto, pero en realidad sigo rumiando por dentro que algo no lo he terminado de aceptar. La aceptación es plena, es congruente, es coherente. Y eso es lo que permite que una persona supere una situación de duelo y siga adelante con su vida. Y esto ha sido el duelo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.